Hain zuzen ere, baloratzeko UPN eta PSN-eren koalizio gobernua, Yolanda Barcinak eta Roberto Jiménezek egindako itun politikoa ez baitakar ezer berririk Nafarroara, baizik eta orain arte ezagututako politikekin aurrera egitea ekarriko duen gobernua. Azken hamarkadetan izandako politika neoliberalarekin jarraitu eta sakonduko dute UPN eta Alderdi Sozialista. Horren adierazle, da hezkuntzan egin nahi duten murrizketa berria langileen plantilla orokorrean 250 irakasle murriztuz eta hezkuntza sistema publikoa okerrera eramanez. UPN eta PSN-eren arteko itun politikoaren helburu nagusia Nafarroako gehiengoak eskatzen duen aldaketa politiko eta sozialari ateak ixtea da. Zentzu horretan, akordio politiko lotsagarria hau justifikatzeko bildu aitzaki moduan erabile izana burla hutsa da. Aitzakia horrekin, eskutatu nahi dutena akordio atzerakoi eta eskuindarra da. Gobernu itun honen bitartez, Madrildik jada, iragarri dituzten aurrekontu burrizketak bultzatuko dituzte 3,8% estatuko aurrekontuetan, eta burrizketa hauek aurrekontu autonomikoen kasuan areagotuko dira. Eta politika atzerakoi hauek justifikatzeko bildu erabiltzen ari dira beraien iruzur politikoa eskutatzeko. Como decía en euskera, el pacto de gobierno protagonizado por Yolanda Barcina de UPN y Roberto Jiménez del Partido Socialista de Navarra supone un suma y sigue de las políticas hasta ahora conocidas, una continuidad y acentuación de la política neoliberal de las últimas décadas. No hay más que ver los nombramientos de consejeros para constatar que estamos ante el gobierno quizá más reaccionario de las últimas décadas, en áreas especialmente sensibles como son la educación y la sanidad. Ya lo estamos viendo con el nuevo recorte en educación, que supondrá una reducción de la plantilla y un empeoramiento de la educación pública. Estamos hablando de una reducción de 250 profesionales al servicio de la educación de la ciudadanía que se están pretendiendo recortar. El principal objetivo de este pacto de UPN-PSN es cerrar las puertas a la posibilidad del cambio político y social demandado por la mayoría social en Nafarroa. En esta medida, poner a Bildu como razón para justificar su vergonzoso acuerdo de gobierno no es sino una burda excusa que pretende esconder la esencia de un pacto reaccionario y de derechas. Bildu se convierte así en el chivo expiatorio de una política en la que, bajo grandes palabras, se van a impulsar los nuevos recortes presupuestarios que ya se han anunciado desde Madrid. Estamos hablando de un 3,8% de reducción en los presupuestos generales del Estado y que se van a acentuar aún más en el caso de los presupuestos autonómicos y también de los presupuestos del Parlamento aprobados, que van a aprobar el Parlamento de Navarra con los votos de PSN y UPN. Bestalde, koalizio gobernurako itun honen eduki zehatzak PSN goitik bera lotzen du oposizio txikiena ere egin ahal ez izateko. Hala, Nafarroako parlamentuan irudikatuko dena gobernu berriaren jarraipen hutsa izango da. Eta gainera, Yolanda Barcinaren eta UPN alderdiaren menpe egonen da. Modu honetan, Nafarroako bizitza politiko eta instituzionala herritarren borondatean oinarritu beharrean, konstituzioaren eta foru hobekuntza antidemokratikoaren marko estuari lotuta geratu ez ezik, Nafarroako bizitza politiko eta instituzionala UPN alderdi atzerakoiaren interes esklusiboei eta PSN-eren sumisioari lotuta geratuko da. Azken asteetan, ehunka kanpaldi eta manifestalditan balizko demokrazia honi egindako kritika sakon eta erradikalei entzungor eginez jarraituko diete. Fiskalitatearen eremuan, neurri atzerakoiak hartzetik urrun gaude ondasunaren gaineko zerga berreskuratzea, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga errenta txikien mesedetan errebisatzea, eta iragarri diguten gauza bakarra zera da, kapitalarekiko inposizioa progresiboki murriztuko dutela. Hau da, kaleko jendearen patrikak xahutzen jarraituko dute, bankaren eta espekulatzaile handien mesedetara. Horren adierazle dugu, Nafarroako aurrezki kutxaren egoera duela gutxira arte
izaera publiko eta soziala zuen, eta azken urte honetan banketxe bihurtu eta jabe berrien interesen menpe jarri dutena. Por otro lado, el contenido concreto de este acuerdo, UPN-PSN ata de pies y manos a este segundo para realizar la más mínima oposición política e institucional. En el Parlamento de Navarra será visible la mera continuidad del nuevo gobierno, que a su vez estará sometido a la mano de hierro de Yolanda Barcina y su partido UPN. De esta manera, la vida política e institucional navarra, en vez de asentarse sobre fundamentos de voluntad popular, quedará atada no solo a los estrechos y rancios marcos impuestos por la Constitución y el antidemocrático mejoramiento, sino a los exclusivos intereses de una reaccionaria UPN y a un servil y pesebrero PSN. Las profundas y radicales críticas realizadas estas semanas pasadas por cientos de acampadas y manifestaciones a la supuesta democracia en la que vivimos, que no nos representan, seguirán siendo desatendidas y menospreciadas. En el terreno de la fiscalidad, lejos de tomarse medidas progresistas, ningún tipo de medida progresista, recuperación, o por ejemplo, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, la revisión del IRPF en favor de las rentas más bajas, lo único que se nos anuncia es la reducción progresiva del impuesto al capital. Se seguirá exprimiendo así el bolsillo de la gente de a pie para engordar el de la banca y la de los grandes especuladores, a quienes acaba de abrir además las puertas de la CAN para acabar con esta entidad de carácter público social y convertirla en un banco que atienda únicamente a los intereses de sus nuevos dueños. Horrekin batera, Nafarroa 2012 planaren porrota gerian geratu bada ere, porlanean oinarrituko den plan berri bat iragarri dute. Estatu mailan Toledo Cuenca eta Madrid-Lisboa bezalako aberen linea batzuk mantentze gastu handiegiengatik isten ari dituzten bitartean, hemen Nafarroan, proiektuan hitzak errebisatu beharrean, UPN-PSN-ren gobernuak AHT eta Nafarroko ubidea sarri nahi ditu esklusiboki Nafarroko inbertsio apostu bakarrak bezala. Baina ez dira hauek gobernuaren obra faraoniko bakarrak, hor daude ere, Arena Pabilloia, San Fermin Museoa edo eta Errauste plana, laburrean esan da. Hezkuntza, osasungintza, gizarte politika edo enpresa txiki eta hartainak babestea bezalako jendartearen behar sozioekonomikoa nagusiak asetzeko behar den dirua enpresa eraikitzaile eta porlanaren enpresei oparituko dizkiote. Baita multinazional, enpresari eta inbertsore handiei ere. Junto a ello, a pesar de haberse constatado con creces el fracaso del Plan Navarra 2012, inaplicación de gran parte del mismo, tenemos que recordar, crecimiento del desempleo como nunca antes habíamos visto en Nafarroa, 42.600 personas paradas, se anuncia ahora un nuevo plan cementero asentado en el derroche y el despilfarro. Justo en el momento en que comienzan a cerrarse líneas de alta velocidad en el estado por ruinosas e inmantenibles, estamos hablando de la de Toledo, Cuenca, Madrid, Lisboa, en Navarra, en vez de revisar la construcción de múltiples proyectos, el gobierno de UPN-PSN pretende asentar en exclusiva la construcción del TAV junto con el Canal de Navarra como únicas apuestas inversoras en Nafarroa. La guinda del pastel la ponen con otros proyectos megalómanos como el Pabellón Arena y el Museo de los Sanfermines, mayoritariamente contestados por la sociedad de Iruña y el conjunto de Nafarroa. O, por ejemplo, también la apuesta por poner en marcha el antiecológico Green, es decir, la incineradora. En resumen, el dinero que se precisa para atender las necesidades sociales más básicas y urgentes, educación, salud, atenciones sociales, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, va a ser regalado o puesto al servicio de las grandes constructoras y cementeras, los grandes propietarios e inversores y a las multinacionales de todo tipo que se han hecho dueñas de las empresas y servicios en Nafarroa. Hezkuntza politikari dagokionez, zer esanik ez. Despolitizazioaren izenean, askatasunaren eta inposizio ezaren izenean, euskararen kontrako politikak aurrera egingo du koalizio gobernu honekin, ez daukagu zalantzarik. Euskaraz ikasi eta bizitzeko Nafarroan eskubidea ez dute aipatu ere egin. Politika sozialei buruz, hezkuntza, osasungintza, zein asistentzia sozial mailan privatizazioaren aldeko apostu irmoa ageri da. Hezkuntzan oso agerikoa da, lan orduak areagotu, langile kopurua murriztu, zerbitzuaren kalitatea txikitu, osasun bidea ere martxan da, sare publiko eta pribatuen ekiparazioarekin hasi dira. Opusen klinika, San Juan de Dios eta ongizate sozialean ere bai. Kontzertu politikei bultzada eman nahi diete zerbitzuen prestazio zuzena murriztuz.
Ez dago zalantzarik, zerbitzu publikoak ondatzeko apostua egin dute. Eta modu honetan, sektore pribatuei laguntzak eta aurrekontuetan geroz eta partida ekonomiko handiagoak ematea justifikatuko dute. Por lo que respecta a la política lingüística, más marginación y política contra el euskera bajo el discurso de la despolitización, la libertad y la no imposición. Ni una sola medida concreta, ni una mención al derecho que tenemos las navarras y navarros a poder estudiar y a poder vivir en euskera, ni a nuestros derechos lingüísticos. En lo referente a las políticas sociales, tanto en el terreno educativo como en el sanitario y en el de atención social, aparecen las grandes líneas de una apuesta privatizadora que ya se ha iniciado en educación. Aumento de las horas lectivas, reducción de plantilla, deterioro de la calidad del servicio y se pretende reforzar en Osasunbidea, equiparación de las redes públicas y las privadas, ahí tenemos la clínica del Opus, San Juan de Dios, y bienestar social, impulso de política de conciertos en detrimento de la prestación directa de servicios. En definitiva, se trata de una clara apuesta por un deterioro consciente de los servicios públicos que permita justificar, a su vez, la entrega a los sectores privados, en colegios, en clínicas, en residencias, de una cada vez mayor parte del pastel presupuestario público. Azkenik, austeritatearen aldeko apustu irmotzat orkestu zaigun hori, sarkasmo hutsa dela azpimarratu nahi dugun. Batetik neurri horiek motxegiak geratzen direlakoz. Izendatze libreko postuen 50% murriztu beharko litzateke azken legegintzaldietan handitutako kopuru bera, hain zuzen ere. Eta bigarrenik, neurri txiki hauekin ezkutatu nahi dutelakoz, administrazioan beharrezkoa den sakoneko erreforma urgentea. Gaur egun burokrazia handiegian, amigismoan, derrotxean eta eraginkortasun urrian oinarrituta dagoena. Uraldetik, UPN, PSN-ren arteko koalizio gobernuak ekarriko duen eskenatokia ikusita argi utzi nahi duguna ondorengoa da. Gure lan parlamentarioaren bitartez, eskuinak bultzatzen duen ereduaren porrota agerian utziko dugu. Jendartearen benetako beharrei erantzuteko alternatiba, neurri eta ekimenak proposatuko ditugu are gehiago bizi dugun krisi garai honetan. Eta aldaketa politiko eta soziala bultzatuko duen blokearen eraikuntza bultzatzean jarraituko dugu eta bultzatzen arituko gara. Por último, lo que se afirma como una importante apuesta por la austeridad, reducción en un 15% de los cargos de libre designación, estructura orgánica y gastos de representación y libre disposición, no deja de ser sino un enorme sarcasmo. En primer lugar, porque se queda tremendamente corta. Haría falta una reducción cercana al 50% de los mismos, en los mismos términos que se han incrementado por los gobiernos de UPN en las últimas legislaturas. Y en segundo término, porque se pretende ocultar con este irrisorio porcentaje la urgente necesidad de realizar una profunda y radical reforma democrática de una administración actualmente asentada en el burocraticismo, el amiguismo, la ineficiencia en muchos casos y el derroche. Por nuestra parte, desde Bildu y ante el escenario que se plantea ante la conformación de un gobierno UPN-PSN que se presenta mañana, queremos dejar claro que nuestra actividad parlamentaria va a consistir en poner en evidencia el fracaso de ese modelo de la derecha, en proponer medidas e iniciativas para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, y más si cabe en un momento de crisis como este, y en dar forma a la conformación del bloque sobre el que se sustentará el cambio político en un futuro cercano.